Victoria Torre, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. Buenos días, Victoria. Hola, buenos días. Victoria, muy buenos días. Por arrancar esta primera toma de contacto con el día, no sé si comenzar preguntándote cuáles van a ser esas claves del día en una sesión en la que evidentemente vamos a esperar a la gran cita a última hora con esa comparecencia de Jerome Powell al término de la reunión de la FED. Pues está claro que ese es uno de los hitos del día. Es verdad que la agenda macroeconómica está mucho más delgada esta semana que la anterior y sobre todo las miradas puestas en esa reunión de la FED. La semana pasada estuvimos muy pendientes del Banco Central Europeo y esta semana toca la FED, donde efectivamente no se espera que vaya a haber cambios en el nivel de los tipos de interés, pero sí que se espera cualquier pista que puedan dar las autoridades monetarias acerca de qué va a pasar, por ejemplo, con el programa de compra de deuda, que recordemos que ahora mismo está a razón de 120.000 millones mensuales, lo cual ha llevado a que en los últimos meses engorde muchísimo el balance de la FED y al final lo que se está esperando es una compensación entre esos niveles de inflación que ya veíamos la semana pasada, que están en niveles elevados, y por otro lado el crecimiento. Las autoridades monetarias han dicho que van a ser muy cautas a la hora de empezar a retirar las medidas de estímulo y a pesar de estar el IPC en esos niveles del 5%, considera la FED que esto es algo puntual, generado en gran medida por ese efecto base de comparación con el año anterior y que a medio plazo se tiene que moderar la misma y por tanto ha rebajado un poco la tensión que podía haber a este respecto. Pero en cualquier caso, como decíamos anteriormente, vamos a estar muy pendientes a ver si hay alguna pista sobre qué es lo que podría pasar en las próximas reuniones de la Reserva Federal. Si miramos a lo que se va a traducir esas decisiones, esos mensajes que espera el mercado, tendremos que esperar a la negociación de mañana, pero sí que vamos a estar pendientes a todo lo que se diga, como decías, de inflación y mirando a los mercados, querría hacer alusión a cómo ese indicador Buffett, ese indicador que se usa para advertir cuáles son los movimientos de riesgo de crash en las bolsas, en la jornada de ayer alcanzaba esa versión global del indicador Buffett, esa proporción del 133%, lo que supone la capitalización global sobre el PIB mundial, muy por encima de otros hitos históricos y que de alguna manera, según apuntaban, advierte de un riesgo de burbuja. No sé cómo tomas en consideración este dato y cómo ves a las bolsas próximamente. Pues efectivamente este es uno de los indicadores que nos dice si hay burbuja. Lo que se hace es que se compara cuánto está capitalizando la bolsa en relación al PIB mundial y en estos momentos pues había alcanzado ese 133% y muchos han empezado a poner ahí la alarma de si efectivamente esto podría ser un indicador de burbuja. No obstante, pensamos que esto se tiene que poner en contexto con otra serie de datos adicionales. Y luego también no olvidemos que este indicador tiene algunos fallos. Por ejemplo, lo que siempre se hace es se compara la capitalización bursátil que hay hoy con esos niveles de PIB que no son los actuales. Y teniendo en cuenta que hemos estado en un periodo en el que el PIB ha disminuido de forma muy significativa por la crisis, pues obviamente no estamos comparando cantidades adicionales. Y luego siempre hay que tener en cuenta, cuando estamos hablando de burbujas, otra serie de factores como comentábamos anteriormente. Efectivamente es verdad que las valoraciones están altas en algunos casos, pero no olvidemos también otros factores. Seguimos contando con grandes medidas de estímulo en el mercado que pueden seguir impulsando o por lo menos dando soporte a la renta variable y luego también que estamos en unos niveles en los que sigue habiendo muchísima liquidez. Es decir, la gente tiene todavía dinero que tiene que darle algún destino y en un contexto en el que los tipos están muy bajos, muchas veces la elección de en qué lo ponemos, en renta fija o en renta variable, depende mucho de este binomio rentabilidad en riesgo y como ahora mismo pues, los tipos de interés en relación a la renta fija siguen estando muy bajos, pues muchos de los inversores siguen mirando la renta variable. Ahora así lo que recomendamos es ser cautos, no todas las acciones ni todos los sectores han subido igual y lo importante sería buscar aquellos que en estos momentos podrían verse beneficiados o en los que todavía existe potencial alcista. Mirando más hacia el mercado europeo, hoy la Comisión Europea, la persona de su presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a comenzar a dar los aprobados a los planes de recuperación. Va a empezar aquí en España, lo que, digamos, abre la puerta a la próxima llegada de esos fondos Next Generation, esos fondos ansiados de recuperación para este verano, para julio-agosto. No sé cómo vamos a ver, cómo se va a sentir en el mercado la llegada de esos fondos en un día en el que además, por cierto, según leemos en expansión las energéticas,
Iberdrola, Endesa o Naturgy van a exigir una compensación, van a exigir 25.000 millones para las nucleares, aseguran que van a reclamar 3.000 millones al año para evitar el colapso eléctrico por ese cambio regulatorio en España, y temen represalias del gobierno en los fondos Next Generation. Digamos que las empresas ansían esa llegada de fondos, por lo tanto es por eso por lo que te pedía esa valoración de qué se puede esperar esa llegada y en el caso energético qué podemos esperar. Pues en este caso, efectivamente, estos dos temas están ligados porque van a empezar a llegar esas ayudas para Europa, también para España, y algunas de las grandes energéticas se consideran que si plantan cara al gobierno, pues esto pudiera suponer la posibilidad de que no llegara para ellos esas cantidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el caso de las energéticas y por qué están haciendo estas reclamaciones? Al final recordemos que hay un pacto para ir progresivamente reduciendo y cerrando esas centrales nucleares, pero por el momento van a seguir abiertas y este periodo de desactivación va a ir desde el 2025 hasta el 2035. Lo que están pidiendo las grandes energéticas es que se garantice un importe mínimo por cada kilovatio que se genera y para garantizarse los ingresos mínimos. ¿Por qué? Porque consideran que en caso contrario estas centrales no son viables. Y ya de hecho, por ejemplo, el año pasado sí que entraron con flujos negativos debido a los precios que se alcanzaron por estos ingresos mínimos, hubo un impacto negativo. Y lo que se reclama es que efectivamente haya estabilidad. ¿Por qué es importante? Pues porque al final hay distintas maneras de generar la energía y las centrales nucleares lo que nos lo permiten es tener un flujo constante de generación de energía. ¿Qué pasa? Que con las renovables esto no es así. Con las renovables es muchísimo más variable y no es una generación de energía ininterrumpida. Y por eso es tan importante que no llegue a haber un colapso en el caso de las centrales nucleares y que sigan generando electricidad de una manera estable al sistema. Al final lo que tienen que hacer es llegar a un consenso. Ha habido ese intento de imponer unas restricciones importantes a los ingresos que se generan por parte de las nucleares, algo que por supuesto no están de acuerdo las energéticas y en este sentido pues han plantado cara, han establecido que necesitan estos ingresos mínimos que, como efectivamente estabas comentando, implicarían unos 3.000 millones al año y como las centrales nucleares pues estarían en vigor hasta el 2035, estaríamos hablando de un total de factura de 25.000 millones de euros, y aquí lo esencial es que efectivamente haya un acuerdo entre el gobierno y estas energéticas. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por esta preparación de toma de posiciones para esta jornada. Victoria Torres, responsable de oferta digital y comunicación de Singular Bank. Muchísimas gracias, feliz jornada y feliz negocio. Feliz jornada.